Pues buenos días, señor presidente de las Cortes, consellers, autoridades civiles y militares, amigas y amigos, muy buenos días. Nos encontramos una jornada más aquí en este foro, este Fórum Europa, Tribuna del Mediterráneo, que es posible, como todos ustedes conocen, gracias al patrocinio de Asisa, de la Universidad Europea de Valencia y de Bankia. Hoy vamos a escuchar lo que nos diga el Teniente General Rafael Comas Abad, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Sin duda, será muy interesante. Presenta al Teniente General nuestro delegado del Gobierno, Serafín Castellano. Muy buenos días a todos, señoras y señores. Es para mí un honor, como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, pero también a nivel personal, presentar hoy en este foro al Teniente General Rafael Comas, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Me honra haber podido compartir una parte de mi trayectoria profesional al frente de la Consellería de Gobernación y Justicia antes y ahora como delegado del Gobierno con el Teniente General Rafael Comas, a cuya toma de posesión hace 3 años ya tuve la satisfacción y el honor de asistir. Pero también puedo decir que me honra poder disfrutar de la amistad de un hombre íntegro y profesional, al que aprecio y respeto profundamente. Por ello, gracias, Teniente General, por haberme elegido para esta presentación, porque para mí, con toda sinceridad, es una auténtica satisfacción. Son 43 años de ejercicio profesional desde que ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, una carrera en la que ha ido ascendiendo por sus propios méritos, por su esfuerzo y dedicación desde sus primeros años, en los que como oficial ocupó puestos en unidades de las diversas especialidades de ingenieros. Ya como oficial del Estado Mayor tuvo diversos distintos, entre ellos el Estado Mayor de la Fuerza de Maniobra y la División de Comunicaciones y Sistemas de Información del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, ambos ubicados en Valencia. En el empleo de coronel estuvo al mando del Regimiento de Transmisiones número 21 en Marines. Como general de brigada, tomó el mando de la Brigada de Transmisiones del Ejército de Tierra y tras su ascenso a general de división es nombrado director de Doctrina Orgánica y Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, hasta que en el año 2011 asciende a teniente general, haciéndose cargo como general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, cargo que ocupa en la actualidad. Puedo decir que hemos tenido la inmensa suerte de que gran parte de su vida profesional se desarrollara en la Comunidad Valenciana, aunque en su currículum también figuran importantes misiones en las que ha participado de Naciones Unidas, en la antigua Yugoslavia o en Kosovo, habiendo estado comisionado en el Centro de Operaciones Conjunto del Mando Supremo Aliado en Europa. En todas ellas ha cumplido su tarea con la seriedad y el rigor que le caracterizan. Es una persona con una gran formación, con estudios especializados en investigación militar operativa, inteligencia y seguridad técnicas y logística multinacional conjunta, entre otros, que ha demostrado inquietud constantemente por mejorar su preparación. Por ello, siempre ha sabido dar la talla y estar a la altura de las distintas responsabilidades que ha desempeñado con una gran profesionalidad. No es, pues, fruto de la casualidad que se halla en posesión de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Gran Cruz, Placa, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de 6 cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, de la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, de la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco o de la Condecoración de Oro de la Generalitat al Mérito Policial, o que haya sido también recompensado con la Medalla de Naciones Unidas, la Medalla de la OTAN por su participación en la misión de Yugoslavia o la Medalla de la OTAN por su participación en Kosovo y la Medalla al Mérito de Protección Civil con distintivo azul en su categoría oro. Sin duda, podemos hablar, pues, de una trayectoria brillante. Pero detrás de este gran profesional, les aseguro que también hay una gran persona, un hombre cordial en el trato, sencillo, abierto y amigo de sus amigos. Un hombre que ha demostrado que sabe liderar un gran equipo humano,
que encarna los valores de disciplina, obediencia y jerarquía, esenciales para el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas y que se caracteriza por su ejemplaridad, profesionalidad y capacidad de liderazgo. Su carisma y su cercanía facilitan la relación institucional y personal. Es un hombre que ha sabido acercar el Ejército a la sociedad civil, que pisa la calle, que le gusta conocer las cosas de primera mano, que conoce el Ejército como nadie y que ha dedicado muchas horas de trabajo y de su esfuerzo a su vida militar y a esta tierra, porque para él lo primero es el sentido del deber. Como militar asume que su profesión requiere la entrega personal de parte de su libertad en beneficio de los demás. Como militar acepta la obediencia como exigencia básica para el cumplimiento de su deber. Para el teniente general Comas, sin duda, ser militar es una profesión, pero sobre todo es una vocación de servicio que se nutre del amor a la patria, del sentido de la responsabilidad y del espíritu de sacrificio. Una vocación que diría que comparte con su familia, que le ha apoyado en esta andadura y que ha sabido aceptar las renuncias y las ausencias, acompañándole a lo largo de una vida profesional dura, pero sin duda gratificante. Por ello, quiero expresar desde esta tribuna mi agradecimiento al teniente general Rafael Comas por la gran labor que está desarrollando al frente del cuartel general terrestre de alta disponibilidad de la OTAN en Bétera, por su humanidad y por ser un militar ejemplar que al frente del equipo que dirige desarrolla una función esencial en la defensa de España, en la defensa de la seguridad de todos los españoles, en la defensa de los principios y valores democráticos y en la defensa de los cimientos de nuestra sociedad. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias a la labor conjunta de muchos, al sentido de Estado, al consenso, pero también a que muchos miembros de las Fuerzas Armadas entregaron su vida en acto de servicio, en defensa de esos valores y principios. Algunos de ellos perdieron por el camino lo más valioso que poseían, a manos de terroristas. Todos ellos pagaron un precio muy alto por la libertad de todos los españoles, por la paz y por el Estado de Derecho. Ni podemos ni debemos olvidarlos. Por ello, quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta tribuna para homenajearles y dedicarles mi recuerdo, expresando mi más sincero agradecimiento por su entrega y por su sacrificio. El espíritu de solidaridad es algo inherente a las Fuerzas Armadas, siempre dispuestas a ayudar en interés de la sociedad, en las situaciones más críticas y arriesgadas, en emergencias y catástrofes. Gracias a ellas se han salvado muchas vidas y también por esta vocación de servicio se han perdido muchas vidas, unas vidas ejemplares dedicadas al servicio público. Las Fuerzas Armadas no tienen solo sentido en misiones de guerra, sino que son también absolutamente indispensables en tiempos de paz. Creo en las Fuerzas Armadas como garantes de la seguridad y de la defensa de los valores universales sobre los que se apoya la convivencia y la estabilidad nacional y mundial. Creo en la importancia de su papel en las misiones internacionales en las que contribuyen a crear un marco de estabilidad y de libertad. Creo que debemos gran parte de nuestro bienestar a quienes se encargan de velar por nuestra seguridad nacional e internacional. Creo que es fundamental trabajar en la defensa de España, en la protección de las libertades y en la garantía de los principios y valores constitucionales. Creo, pues, en vuestra labor, Teniente General Comas, tanto en España como más allá de las fronteras. El gran papel de las Fuerzas Armadas no es solo participar en misiones de guerra, sino también preservarnos de ellas. Y eso solo ocurre si contamos con un ejército preparado, sólido y moderno y con un gobierno estable. Es necesario colaborar con nuestros socios y aliados para crear un entorno más seguro en el que la libertad y seguridad sean garantías universales. Hay mucho esfuerzo y sacrificio detrás, pero estoy convencido que esos 871 militares del Ejército desplegados en misiones en el exterior son útiles y necesarios para velar por nuestros derechos y libertades individuales y colectivos, por nuestra seguridad, por la seguridad de todos. Como el propio Rafael Comas dijo en una ocasión en Jaca, es fundamental seguir apostando por la seguridad compartida. Algunos consideran meramente anecdótico al Ministerio de Defensa. Algunos han abogado incluso por su supresión. Yo lo considero necesario. Soy y me siento, como saben ustedes, profundamente valenciano y español, y como tal, y como delegado del Gobierno, estoy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y de lo que representan, de los valores que encarnan y de los principios que defienden, que son también pilares de nuestra democracia. Y me siento orgulloso de contar al frente de ellas, liderando
este proyecto de futuro con personas de la talla profesional y humana del teniente general Comas, que les aseguro que es símbolo de confianza, de lealtad y de sentido del deber. Muchas gracias. Buenos días, muy buen día a todos. Queridos amigos, en primer lugar, quiero agradecer al Foro Europa que me haya invitado a dar esta charla y que me dé la ocasión de manifestar mis opiniones y reflexiones sobre el tema del que quería hoy hablar, que es la seguridad y las Fuerzas Armadas. Igualmente, quiero agradecer a todos los presentes su asistencia y a los militares también, que veo bastantes, porque entienden que una sugerencia y una orden es lo mismo, que está bien que vengáis. Por último, antes de entrar propiamente en lo que es la charla, me gustaría agradecer al delegado del Gobierno, a Serafín, su presentación. Lo primero que tengo que decir es que no me reconozco demasiado bien en lo que has presentado, pero bueno, también reconozco que probablemente no eres demasiado neutral en el asunto. En fin, no voy a hacer aquí un panegírico de Serafín Castellano, al que todos conocemos, pero con independencia de coincidir o no con sus planteamientos políticos, es una persona con una inequívoca vocación. Vocación de servicio público a la comunidad y a España. Servicio a sus habitantes, a hombres y mujeres que la habitamos. Un servicio que ha desarrollado durante muchos años en el campo de la política. Política que en estos tiempos de descalificaciones generalizadas yo quiero reivindicar como el arte de hacer posible lo necesario y que es necesaria para nuestra convivencia. Pues bien, Serafín es uno de esos hombres con vocación de entrega a los demás que hace posible que podamos hablar hoy de política con mayúscula. Pero, en fin, yo no le pedí a Serafín que me presentara por su afiliación política o por su trabajo, sino precisamente porque en su nuevo cargo como delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana representa, en buena medida, los intereses de la nación en nuestra comunidad, teniendo en cuenta que la seguridad siempre es un tema de Estado. No quiero terminar este agradecimiento sin añadir que a la idoneidad de la persona se une el privilegio de una gran amistad de la que me he aprovechado para pedirle tener un presentador de lujo como he tenido hoy. Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias. En fin, entrando ya en materia, diré que cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer esta charla, pues acepté inmediatamente. Otra cosa distinta es que la agenda no me haya permitido llegar hasta hoy. De hecho, tuve que cambiarla hace muy poquito porque hace 200 y pico años fue la Guerra de Independencia Americana. En esa Guerra de Independencia Americana, al final de la guerra, hubo un desfile en Filadelfia en el que el único general que desfiló al lado de George Washington se llamaba Bernardo de Gálvez y era un teniente general del ejército español. El Congreso de los Estados Unidos firmó un acuerdo para colgar en la galería del Capitolio un cuadro de Bernardo de Gálvez que no ejecutó el acuerdo. Total, que ahora, 200 y pico años más tarde, se han acordado y en eso estamos. De manera que iba a ser ahora, pero hubo unas elecciones recientemente, entonces están recolocando agendas allí en el Senado americano y seguramente será en el mes de diciembre. Pero, en fin, esa era una de las razones por la que encima he tenido que cambiarla a última hora la conferencia. En fin, la segunda cuestión que me vino a la mente fue de qué hablar. De manera que de lo que voy a hablar es de seguridad y de Fuerzas Armadas del siglo XXI, que es un tema muy amplio y que, desde luego, no aspiro a cubrir a lo largo de esta charla, pero sí, pues, bueno, provocar alguna reflexión y dar mis opiniones personales sobre el tema. Opiniones que unas veces coinciden y otras no con las, digamos, opiniones oficiales. Miren ustedes, durante las operaciones en Afganistán, en la provincia de Bagdís, el ejército español tenía un equipo de reconstrucción provincial. Ese equipo de reconstrucción provincial tenía dos componentes, un componente militar y un componente civil. El componente militar lo mandaba un coronel y el componente civil lo mandaba un diplomático del Ministerio de Exteriores. Y el mando del equipo de reconstrucción provincial era un mando compartido.
De manera que antes de que sigamos, me gustaría que pensaran medio segundo si la idea esta de un mando compartido, dos componentes civil-militar y todo esto, coincide muy bien o no con la idea que ustedes tengan de estereotipo de las operaciones militares. Sospecho que no coinciden demasiado. De manera que lo digo simplemente para que nos pongamos en posición. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que ha evolucionado el mundo, como todos sabemos, ha evolucionado como consecuencia de esto también el concepto de seguridad y, como no podía ser menos, puesto que al final las Fuerzas Armadas no son más que una herramienta del nivel político, pues las Fuerzas Armadas también han evolucionado. Ya han evolucionado por más o menos al mismo ritmo que ha evolucionado ese concepto de la seguridad. Siguiendo con la situación de Afganistán y este equipo de reconstrucción provincial, se hacían allí dos tipos de obras. Unas obras de, digamos, gran calado, orientadas fundamentalmente al desarrollo y llevadas a cabo por el componente civil, donde, digamos, el componente militar de ese equipo de reconstrucción, su labor era proporcionar seguridad, es decir, una labor complementaria a la del desarrollo. Es la palabra clave, desarrollo. Y a la vez se hacían, cuando hablamos de obras, hablamos pues, de colegios, hospitales, en fin, este tipo de cosas. Por otra parte, a su vez, el componente militar hacía otro tipo de obras, de más pequeña entidad, que se llaman proyectos de impacto rápido y que están orientados a aumentar la seguridad. Como decía mi jefe el otro día, que se ha hecho famoso últimamente, orientado básicamente a ganar los corazones y las mentes. Es decir, hombre, no vamos a conseguir el apoyo de la aldea donde le hagamos lo que sea, pero por lo menos igual si les hacemos allí cualquier cosita, pues reducimos su animosidad o su rechazo, etc. Con ese concepto se hacen ese tipo de obras de impacto rápido que digo hace el componente militar. Todo esto lo cuento porque ahora entramos en siguiendo con este ejemplo, en una aldea que yo creo que el último occidental que habían visto era el amigo Kipling, pues bueno, aterrizó una unidad nuestra y descubrió que allí las señoras usaban 3 horas diarias más o menos en ir hasta el río y traer agua a la aldea. Bueno, entonces, bueno, esto está fácil. Aquí hacemos una tubería, ponemos una bomba de agua y ya está. Y aquí en el pueblo todos encantados. Bueno, a los 4 o 5 días aquello aparece destruido e inmediatamente pues echa la culpa a los talibanes, que es lo que corresponde. Pero hete aquí que se investiga y resulta que habían sido las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tenían 3 horitas ahí para hablar de sus cosas. Y nosotros habíamos chafado el asunto aquel. Bien, ¿a qué va esto? Probablemente si hubiéramos tenido un asesor de género, un asesor cultural, o vete a saber quién, es posible que hubiéramos hecho la obra también. O es posible que no. O es posible que le hubiéramos dado otro enfoque cuando se planeó este asunto y se hubiera hablado primero con todo el mundo, en fin, se hubiera hecho otro asunto. ¿De qué estamos hablando? Pues de la presencia de asesores civiles en las operaciones militares. En el mes de mayo, nuestro cuartel general pasó una importante evaluación de la OTAN como primer cuartel general de la Alianza capaz de conducir operaciones conjuntas predominantemente terrestres. En ese ejercicio, el cuartel general, dentro del Estado Mayor de nuestro cuartel general de Bétera, había alrededor de 40 civiles, de los cuales una parte procedían del ámbito de la universidad y otra parte procedían, siendo expertos civiles, del ámbito de los reservistas voluntarios que existen en España. Es decir, un número muy importante de personal civil estaba participando en un ejercicio de evaluación donde estaba haciendo un planeamiento operativo, llevando a cabo pues, un ejercicio sobre una operación que en este caso encima, como se desarrollaba en la zona de Estonia y compañía, pues era una operación tipo artículo 5 de defensa de los límites de la Alianza Atlántica. ¿Qué hacen estos civiles? Bueno, pues estos civiles proporcionan ese conocimiento sobre diversas áreas que los militares pues, no tenemos por qué tener. Puede dar la casualidad de que haya un militar que sea economista y sea capaz de poner en marcha la economía del país. Pero, bueno, no es lo suyo. O sea, si ocurre, pues muy bien. Pero si no, pues tienes que echar mano de un señor que sea economista. A eso nosotros le llamamos el concepto de enfoque global de las operaciones, Comprehensive Approach en inglés, que lo que hace es integrar no solamente en el planeamiento, no solamente el aspecto militar, sino todos los aspectos civiles. Y voy a poner un ejemplo que creo que es bastante gráfico. En Afganistán, los talibanes se financian con el opio. La respuesta inmediata de carácter militar, pues yo creo que es evidente. Erradicamos las plantaciones de opio y hemos arreglado el asunto.
Evidentemente no hemos arreglado el asunto, porque toda la gente que vive del opio, pues lo que se hace son talibanes. Y esos no son talibanes, son esos señores que tienen que sobrevivir pues haciendo algo. Luego, por tanto, probablemente lo que necesitamos es poner un cultivo alternativo, ¿vale? Y yo soy el que tiene que decidir que hay que poner espárragos. Pues probablemente no. Bueno, yo tendré que decidirlo, pero alguien me tendrá que decir qué es lo que hay que poner. Y efectivamente, es posible que si yo tengo un ingeniero agrónomo, me diga que son las alcachofas lo que hay que poner. Y en ese momento pues yo tomaré la decisión que corresponda, pero normalmente con un asesoramiento, el que toca, del personal civil que sabe qué es lo que hay que hacer. Bien, pues eso es digamos, esa integración del elemento civil en las operaciones es uno de los cambios importantes que se han producido, y por eso cuando hablaba del título de la conferencia hablaba de la seguridad y las operaciones militares en el siglo XXI. Y hablo del siglo XXI porque esto no era así en el siglo XX. ¿Vale? Ni en el XIX, ni en la época romana. Y no voy a seguir con los ejemplos históricos para no meterme en ningún jardín. Bueno, entonces, dicho esto, hoy las operaciones militares tienen tres componentes. Tres componentes que son la seguridad, que más o menos es el papel tradicional, seguridad entendida en sentido amplio, pegar tiros o simplemente evitar que los otros entren allí o hagan lo que sea. La gobernabilidad, que tiene que ver con la puesta en marcha de las instituciones, de la administración de un país, etcétera. Y el desarrollo, que tiene que ver esencialmente con la economía. Vuelvo a repetir que vuelvan a perder medio segundo y comparen lo que les estoy contando con la imagen tradicional de las operaciones militares. Bernardo de Gálvez, cuando llegó a Pensacola, aterrizó allí, miró y dijo, el que tenga honor y no sé qué, que me siga, entró solo y luego entraron los demás. Bueno, pues esto no es exactamente igual. No es que no haya que hacer eso otro, que también forma parte. Pero hay un abanico mucho más amplio en el campo de las operaciones militares. En resumidas cuentas, las Fuerzas Armadas se están adaptando constantemente a lo que se puede llamar el nuevo entorno de seguridad. Decía Kofi Annan que no hay de seguridad sin desarrollo ni desarrollo sin seguridad. A mí la frase me gusta, creo que le falta, para mi gusto, pero esto es una opinión personal, que seguridad y desarrollo tienen dos velocidades distintas. Es decir, desarrollar Afganistán probablemente necesite 500 años y ninguna democracia va a estar allí 500 años. Y lo de la seguridad es necesario para ir haciendo el desarrollo, porque nadie se va a meter a desarrollar si no hay seguridad. Por irnos a una seguridad distinta de la nacional, de la que vamos a hablar aquí, cuando uno habla de seguridad económica, pues ningún inversor va a invertir en un país donde no haya seguridad jurídica para sus inversiones. Luego, bueno, eso es así. Y si no hay inversiones, no hay desarrollo. Luego, ese proceso quiere decir que siendo cierto que seguridad y desarrollo son necesarias las dos cosas, y efectivamente si arreglamos el tema del desarrollo es bastante probable que consigamos arreglar buena parte del asunto de la seguridad, la velocidad con que se gestionan estos dos aspectos pues son distintos. Y en mi opinión la seguridad es una condición sine qua non para poder desarrollar tanto la administración, los aspectos de gobernabilidad, como los aspectos de desarrollo económico de estos países. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de seguridad? Bueno, pues el concepto de seguridad, el término de seguridad viene del latín securitas, que además de ser una marca, quería decir vivir sin temor o vivir despreocupado. A partir de ahí hay muchos tipos de seguridad, la social, la económica, la jurídica, en fin, y la nacional, que es de la que vamos a hablar. Para Lieberman, una nación está segura cuando no tiene que sacrificar sus legítimos intereses para evitar la guerra y cuando es capaz, si es necesario, de defenderlos a través de la guerra. La seguridad nacional tradicional siempre ha girado en torno a lo que podemos llamar el poder duro, es decir, al poder militar. Y esto ha sido así hasta el siglo XX incluido. Es decir, cuando se ponen en marcha las alianzas y la defensa colectiva y todo este tipo de cosas, seguía siendo este mismo concepto, con sus evoluciones, pero era el mismo concepto. La OTAN, que es la alianza más exitosa de la historia, pues tiene su origen en este concepto de la seguridad. Con el fin de la Guerra Fría y la globalización, pues desaparece, digamos, lo que es la amenaza orientada. Entonces, nosotros teníamos una amenaza clara del Pacto de Varsovia, que están aquí a la izquierda y estos vienen para acá y nosotros estamos aquí. Y esto era lo que hacía la OTAN en aquel momento y lo que hacíamos todos los países. La globalización y el final de la Guerra Fría trae como consecuencia que los, digamos, riesgos
se conviertan en riesgos multidireccionales de todo tipo, la seguridad energética, el terrorismo, la piratería, que parecía una cosa de las películas de Raoul Flynn, todo ese tipo de cosas. Y la consecuencia de esto también es que el concepto de seguridad actual también ha cambiado. También ha cambiado y hoy día se busca una combinación entre diplomacia y desarrollo, que digamos podemos llamar el poder blando, con el poder duro tradicional, que es el poder militar, para llegar con esas 3Ds de diplomacia, desarrollo, defensa, llegar con esas 3Ds al concepto moderno de seguridad, que es seguridad sostenible o seguridad inteligente, ¿no? Esto es lo que cubre este aspecto. Miren ustedes, en un mundo utópico, pues no habría delincuencia y no tendríamos sentado aquí al general de la Guardia Civil, porque no nos haría falta tener Guardia Civil. Si no tuviéramos fuegos, pues tampoco necesitaríamos los bomberos. Pues lo mismo pasa con los ejércitos. Es decir, si no hubiera guerras, pues no haría falta ejércitos. La desgracia del asunto es que las guerras, nos gusten o no nos gusten, existen. Y son una constante histórica, por razones diversas. Una de ellas es las diferencias de estas que estamos hablando en desarrollo. Pero, bueno, desde Sócrates en sus orígenes, pues cuando alguien desea lo del de al lado, pues al final, pues bueno, llega el conflicto. Y el conflicto que llega a nivel individual, porque tú me has quitado un trozo de media negada cuando he arado con el tractor, pues es el mismo que se produce con los Estados. Y los Estados, al final, pues para defender sus intereses, llegan a la guerra. Ha habido muchos momentos en la historia, lo digo porque hoy que vivimos, hace ya tiempo hemos pasado de una sociedad, nosotros que habíamos llegado a alcanzar la sociedad de la información, pues hemos pasado a una sociedad de opinión sin información, ¿no? Ya hace tiempo, después de haber llegado a la cumbre. Bueno, pues en este marco, a lo largo de la historia, pues ha habido siempre momentos en los cuales la gente dice, bueno, las guerras se han acabado. Y entonces, por poner un par de ejemplos históricos no conflictivos, pues en el año 1928, en el Tratado de Locarno, se firmó, según la prensa, que se veía el titular de primera plana, el tratado que ponía fin a todas las guerras. Bueno, en el año 39, como todos sabemos, estalló la Segunda Guerra Mundial. Un poquito más cerquita, porque lo de Locarno nos coge lejos, vino el final de la Guerra Fría. Y entonces, al que quiera tenga interés en las hemerotecas viene, el titular era los dividendos de la paz, porque ahora no necesitamos tanto dinero para la defensa y lo podemos dedicar a otras cosas. Bien, hoy día, pues vuelvo a repetir, pues vemos Ucrania, vemos Georgia, vemos lo que pasa con los terroristas islámicos en la zona de Oriente Medio, vemos lo que pasa en el norte de África, vemos lo que pasa en el Sahel, vemos todo lo que estamos viendo. Quiere decir que, una vez más, pues efectivamente la guerra no se ha terminado, sino simplemente pues, se esconde de alguna manera o cambia de modalidad. Debo decir con todo esto que entonces nuestras Fuerzas Armadas nuestras y las de cualquier país, son necesarias para disuadir a cualquier enemigo potencial, y ese es el objetivo fundamental, y para hacer la guerra si es necesario, claro, cuando, digamos, esa disuasión falla. Disuasión que suele fallar por falta de capacidades o por falta de decisión política, no exactamente por la falta de esto, sino por la percepción que tiene un adversario potencial de que tú tienes esa falta de capacidad o de voluntad. Es un tema distinto. Es decir, la percepción y la realidad, yo estoy convencido que si los alemanes hubieran percibido que el amigo Stalin tenía voluntad y capacidad, pues no se hubiera metido con los rusos, seguro. Es decir, no es propiamente el hecho de que tú tengas, sino que el otro perciba, que no es exactamente igual. En fin, lo que sí que decía es que nosotros, al final, esa defensa, las Fuerzas Armadas, en este nuevo concepto de seguridad que estamos hablando, lo que sí que hace es ejecutar la defensa siempre que es posible lejos de nuestras fronteras. Y allí es donde nuestros soldados luchan y mueren, lejos de su patria, en defensa de nuestras libertades. Yo no sé ustedes, pero yo esta mañana me he levantado, he encendido la luz, me he ido a asear. Es más, he mirado a internet por si había alguna noticia de última hora y alguien me caía aquí alguna pregunta extraña. Y después de todo eso, pues me he arreglado y me he venido para acá. Muy bien. Pues eso que parece natural no lo es. No lo es para 1.800 millones de personas que no tienen luz eléctrica, no lo es para 2.900 millones que no tienen instalaciones sanitarias, o no es para 5.000 millones que no tienen Internet. Y si nos vamos a nuestro patio trasero, que es África, que está aquí al lado,
El 60% de la población no tiene electricidad, el 75% no tiene instalaciones sanitarias y el 97,4% no tiene Internet. Yo no creo que Atila viniera a invadir a los romanos en su día porque resulta que aquí los romanos estaban peor que ellos. No, vinieron porque querían coger lo que tenían los romanos. Y al final, pues efectivamente, ¿por qué hay una inmigración hacia aquí? Porque yo no creo que nadie se quiera ir de su país. Yo creo que se van pues porque aquí están mejor. Lo cierto es que de ese patio trasero del que estamos hablando, España recibe el 25% de su petróleo, el 50% del gas natural, sin hablar del tema de Canarias y sus yacimientos. Además, en esa zona operan como mínimo 5 grupos terroristas yihadistas, Muyao, Boko Haram, Al-Shabaab, Ansardine, etc. Es la fuente principal de inmigración ilegal, es una de las nuevas rutas del narcotráfico. De todo esto estamos hablando, de una cosa que está ahí al lado. Y si nos vamos a Ucrania, que puede parecernos un conflicto lejano, y bueno, esto de Ucrania nos viene un poco de lado, solo recordar que cuando se produjo la fase álgida del conflicto, el precio del gas natural subió alrededor del 20%. Es decir, las cosas que pasan en cualquier lugar del mundo se trasladan a nuestra mesa, a nuestra casa, inmediatamente, porque esto es la globalización, de esto estamos hablando. La Estrategia Española de Seguridad Nacional recoge precisamente todos estos riesgos que estamos hablando, es el documento, el último que aprobó el Gobierno, y además refleja ese gran arco de inestabilidad próximo que empieza en Ucrania, precisamente en la zona del este de Europa, más que en Ucrania en sí mismo, y que coge todo lo que es Oriente Medio, Siria, Irak, etcétera, coge lo que es el norte de África con la primavera árabe y sus medio apaños, y coge desde luego el Sahel, que es un problema importante y lo va a ser en el futuro inmediato. De esta manera, hoy nos encontramos con dos tipos conviviendo a la vez, varios tipos de conflictos distintos. Lo que decía antes de que uno sigue haciendo la guerra de las películas, la convencional, pero a su vez hacemos otra, sigue siendo cierto. Es decir, en Ucrania ha habido una acción de carácter híbrida, pero en la parte, digamos, el gobierno ruso mantuvo abierta la posibilidad de una operación militar en gran escala. Particularmente yo no pensaba, y así parece ser que se va a producir, que se fuera a llegar a producir esa operación. Pero la opción estaba allí, es decir, los 24 batallones estaban puestos en fila india en la dirección que tocaba, y pegados a la frontera de Ucrania. Yo particularmente ya digo que mi estimación era que no iban a llegar a hacerlo, pero lo tenían ahí porque era una herramienta de negociación. Al final, o me haces caso o no me haces caso. Quiere decir que el conflicto convencional sigue ahí, pero a la vez tenemos y nos hacemos o vemos otros tipos de conflictos y operaciones pues, que son de mantenimiento de paz, humanitarias o de cualquier otro tipo. Hay muchas definiciones de guerra, pero por poner los conflictos, entre las muchas clasificaciones que hay una que a mí no me desagrada, que se llama, que digamos describe las guerras como guerras de distinta generación, ¿no? La primera generación es la que empieza en la paz de Westfalia en 1648 y es donde nace, digamos, las guerras más o menos ordenadas. Es decir, los ejércitos, los uniformes, todas estas cosas datan de ahí. Es el momento en que el Estado asume, digamos, la propiedad o el monopolio para hacer la guerra. Siempre hablando de este rincón privilegiado del mundo del que estamos, es decir, hablamos de Europa. Es decir, porque aquí pensamos que esto está en todas partes igual, pues no, hablamos de Europa. Es decir, en los demás sitios, como todos seguimos viendo hoy día, las tribus siguen haciendo sus guerras, en fin, y todas estas cosas. Pero, en fin, aquí pasamos del sistema feudal a ese sistema ya más organizado del Estado como, digamos, monopolio de las guerras y de la capacidad de hacerlas. La segunda y tercera generación dura hasta el siglo XX y no hace más que ir reforzando poco a poco este papel y, además, va ordenando la guerra un poquito más. Se parecen al Convenio de Ginebra, las leyes de la Haya, no sé qué, en fin, todo este tipo de cosas que van dándole orden, dentro del desorden que es la guerra, pues dándole orden a la guerra. Sin embargo, hoy vivimos lo que podemos llamar las guerras de cuarta generación, que son guerras distintas, que tienen muchos nombres, pero que en muchos casos ya no es el Estado el que tiene el monopolio de hacer la guerra. En muchos casos estamos viendo choques de culturas o incluso de religiones. Los oponentes ya no firman ni respetan en ninguna manera el Convenio de Ginebra.
hay multitud de estados fallidos o débiles, según interpretación de cada cual, de cómo es el estado en cuestión, que no tienen la capacidad unas veces y otras veces no tienen la capacidad ni la voluntad para imponer la ley en su territorio y, por tanto, son refugios de terroristas o de refugios de narcotraficantes o, en fin, este tipo de cosas. Países con posiciones ambivalentes, en las cuales pues digo que sí, pero a la vez no lo hago, como puede ocurrir en Pakistán, en la zona próxima a Afganistán, etcétera. Es decir, un tipo de guerra distinto. Y además, encima, las posguerras pues terminan derivando, cuando tú haces una guerra convencional, todo eso termina derivando en una guerra distinta, de contrainsurgencia, etcétera, donde, como he dicho antes, el objetivo fundamental en ese tipo de guerras es siempre ganar los corazones y las mentes de la población. Así, todas estas guerras se definen pues, como asimétricas, híbridas, guerras por delegación, guerras entre el pueblo, la guerra de los tres bloques. Pero yo quisiera resaltar aquí una idea para que nos quedara un poco clara. Es decir, las guerras las podremos bautizar como sea, pero el objetivo del adversario siempre es el mismo, que es ganar. Lo que ocurre es que quieres ganar y, como no puedes hacerlo de otra manera, pues te haces asimétrico, te haces irregular, te haces otra cosa. Y por poner dos ejemplos, uno más lejano y otro más reciente, en la Guerra de Independencia el ejército español no quería ser irregular. España no inventó las guerrillas porque le gustaran. España quería ganar la guerra como toca. Pongo aquí mi ejército, lo del Napoleón aquí, le gano y ya está. ¿Por qué nos hicimos irregulares, asimétricos y no sé qué? Pues porque no tuvimos más remedio. O sea, no fue que elegimos ser irregulares o que nos gustara ser guerrilleros. Bueno, pues no. No fue un motivo, un asunto de elección. Más recientemente, el prototipo de guerra híbrida es la guerra híbrida es cuando tú mezclas la alta tecnología con los grupos más o menos terroristas, ¿no? Eso, y sus tácticas y sus cosas. Entonces, parte de las tácticas son, digamos, de tipo convencional y parte son de tipo guerrillero, de tipo de insurgencia. Bueno, pues el prototipo de eso es la invasión del Líbano de Israel contra Hezbollah. Bueno, pues Hezbollah tampoco quiere ser asimétrico ni irregular. Hezbollah lo que quiere es echar a los israelitas al mar. ¿Qué pasa? Que no puede hacerlo. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ellos mismos se dan cuenta y perciben que la capacidad y la voluntad de Israel es superior a la suya. Por tanto, pues se hacen irregulares, se hacen asimétricos, se hacen híbridos o cualquier otra cosa de esta sopa de letras que estamos hablando. De manera... Otra idea, bueno, una vez dicho esto, quiere decir que nosotros, una de las cosas que tenemos que tener es esa capacidad y ser capaces de vender hacia afuera, que la tenemos. Es decir, esa es la garantía, eso es lo que se llama disuasión al final. La disuasión tiene dos componentes: la voluntad política de usar la capacidad que tienes y la segunda parte, que tienes la capacidad. Y vuelvo a repetir, más que la tienes, que el otro perciba que la tienes. Bueno, pues eso precisamente es el tema del que estamos hablando. Es decir, nosotros no podemos abandonar la defensa o no podemos bajarla de determinados niveles si queremos asegurar nuestras libertades, porque al final, cuando el otro perciba que no las tenemos esas capacidades o esa voluntad, pues actuará de una manera o de otra. Será irregular o será convencional, pero una de las dos maneras lo hará. Y tampoco el asunto es baladí, porque cuando uno mira lo que ocurre en el mundo, dice, hombre, es que es poco probable en un conflicto convencional. Pues aparte de lo que le pase a los ucranianos ahora mismo, dejar al albur de las probabilidades, el que el conflicto sea más o menos pueda ocurrir o no, pues es un poco, yo creo que es jugarnos demasiado. Y cuando digo jugarnos demasiado, quiere decir que en el año 2010, hay unos estudios independientes y otros gubernamentales, que cualquiera puede buscar en Internet, que hace un estudio de los índices de estabilidad en los países del mundo. Bueno, en el año 2010, todos los países del norte de África, incluyendo Siria, eran países con el mismo índice de estabilidad que España o Estados Unidos. Al día siguiente no, ya de un día para otro. Y recrear determinadas capacidades no es posible hacerlo de un día para otro. O sea, hay capacidades que hay que tenerlas, o las tienes cuando hacen falta o ya no las tienes, porque no te va a dar tiempo a tenerlas. En fin, hoy en día hay otra cosa también, ya por cerrar esta parte,
dicho que hace falta la capacidad. La segunda parte es la parte de la voluntad. Bueno, la parte de la voluntad hay que decir y hay que dejar, yo creo que es claro, y es claro para todo el mundo. Ya decía Clausewitz que la guerra no es más que la continuidad de la política por otros medios. En mi opinión, la guerra es el fracaso de la política, es decir, uno tiene que arreglarlo como tiene que arreglarlo y no puede llegar a la guerra, pero de momento lo que tiene que arreglarlo como toca. Y la decisión de hacer la guerra es una decisión política. Y eso es uno de los elementos, digamos, clave del pensamiento militar y estratégico español. Hoy día, los elementos clave de ese pensamiento estratégico son los valores constitucionales, el resto del ordenamiento jurídico que va a su alrededor, el mantenimiento de la capacidad de disuasión, que es lo que hemos hablado, y de defensa en caso de que falle la disuasión, el compromiso con la defensa colectiva en el sentido de la seguridad compartida con nuestros aliados. En ese sentido, España forma parte de lo que podemos llamar el núcleo duro de la seguridad, es decir, Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN. El carácter de las Fuerzas Armadas como instrumento, como no puede ser de otra manera, de la acción del Estado dentro de las misiones constitucionales que tienen las Fuerzas Armadas y el control democrático de la seguridad y la defensa. Y además, en ese mismo marco de la estrategia española, pues los, digamos, ejes de esa seguridad son Europa, el Mediterráneo y Iberoamérica. Yo para enfatizar el aspecto político me gusta siempre citar una cosa. Cuando la OTAN vota que vamos a ir ahora, por ejemplo, a entrenar al ejército iraquí, votan 28 países. Y todo el mundo dice que van los americanos, sí, y también va Islandia, que supongo yo que nadie cree que sea un país excesivamente belicoso, o Dinamarca o Noruega. Es decir, en la OTAN hay 28 países que hace mucho tiempo decidieron ponerse juntitos, bueno, no todos, se fueron juntando después, pero 28 países que lo que han decidido es ponerse juntos para defender un modo de vida y una situación que es la que tenemos. Y esa es la razón por la que estamos ahí. Cuando hablamos de control político, hablamos de que son los 28 países los que votan esto. O sea, no son los militares los que votan que hay que hacer A o B. En ese sentido, ¿qué es lo que ha hecho la Alianza Atlántica? Por ejemplo, con la nueva situación que se está produciendo tanto en la zona mediterránea como en Ucrania. Bueno, pues ha habido una cumbre en Gales, ahora en el mes de septiembre, donde han participado los 28 jefes de gobierno de la Alianza, que han sacado una declaración de los 28 países. Una declaración donde se produce un cambio de la postura estratégica de la Alianza, es decir, la Alianza ha tenido una etapa donde nos defendíamos de los rusos, otra que nos defendíamos de amenazas extrañas y una situación mixta, que yo creo que es la que estamos ahora, que es un cambio de postura estratégica a la vista del resurgimiento de un cierto carácter de amenaza en la zona oriental de Europa. La razón con todo esto, pues la OTAN ha sacado lo que se llama un plan de acción de alta disponibilidad que tiene dos grandes bloques de medidas. Hablo de todo lo que viene en la Declaración de Gales, no entro en aspectos específicos militares del asunto que tienen otro carácter, que tienen dos tipos de medidas. Una se llaman medidas de reaseguramiento y están destinadas fundamentalmente a tener presencia militar constante, actividad militar constante en los países de nuestro borde oriental en la Alianza, es decir, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia. ¿Por qué? Porque son países que necesitan estar seguros de que si pasa algo vamos a ir. Por eso se llaman medidas de reaseguramiento. Y otras que son medidas de adaptación de la postura estratégica, en la que, digamos, se le vuelve a dar énfasis a las operaciones de defensa colectiva de artículo 5, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que dice que cuando un país es atacado, todos los demás actuarán en defensa del país atacado, solo se ha invocado una vez, lo digo para de anécdota, que fue el 11S. El 11S es la única vez en la historia que se ha invocado el artículo 5. Pero es que además esos mismos 28 jefes de gobierno, y vuelvo a repetir el de Islandia, el de Luxemburgo, etcétera, todos los que están ahí sentados, firmaron cuál debía ser la evolución de los presupuestos de defensa. Y entonces, los presupuestos de defensa, en esa firma, digamos, lo que se dice es que aquellos aliados que ya gastan alrededor de un 2% o más en el presupuesto de defensa mantendrán el nivel sin bajar del 2% y que el resto, entre los que estamos nosotros,
en 10 años tenemos que alcanzar esa cantidad. Y eso además se va a revisar anualmente en las reuniones de los jefes de gobierno de la Alianza. Y vuelvo a repetir que eso no es un tema militar, un tema de los políticos, que son los que han decidido. Y finalmente, ya digo, el documento cita de manera expresa determinadas áreas como el Sahel, Mali, etcétera, el norte de África y demás, que hasta ahora no habían aparecido nunca en las declaraciones, en las cumbres, etcétera, de la Alianza Atlántica. En fin, lo que está claro es que esa nueva percepción de la seguridad, esa adaptación que el político ha ido haciendo del concepto de seguridad, pues se ha trasladado a las Fuerzas Armadas y hay esa, digamos, similitud entre esas 3Ds del desarrollo, diplomacia, defensa, con la de seguridad, gobernabilidad, desarrollo, que viene a ser lo mismo, en la parte militar. Es decir, las Fuerzas Armadas se han ido adaptando, no solo a eso, sino a otros fenómenos que vivimos todos, unos con más alegría, otros con menos, pero los vivimos todos. ¿Y esos fenómenos cuáles son? Pues bueno, los Global Commons, es decir, qué pasa en el ciberespacio, qué pasa en el espacio, qué pasa en las aguas internacionales, en el Ártico, en el Antártico, o sea, hay muchos sitios donde pasan cosas, las redes sociales, o sea, una serie de nuevas realidades a las que las Fuerzas Armadas también no solamente han adaptado sus conceptos, sino que además tiene que adaptarse a las nuevas cosas que van apareciendo. Hablando de redes sociales, el 11 de noviembre del año 2010, los principales periódicos nacionales y también los internacionales publicaron en primera plana la foto de un niño saharaui en el Aaiún que había sido maltratado por las fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, en unas manifestaciones. 3 días después tuvieron que sacar un desmentido porque alguien les había colado la fotografía. El niño era un niño de Gaza del año 2006. Eso, como he dicho antes, hace tiempo que hemos pasado después de haber llegado a la cumbre, que yo creo que es la sociedad de la información, pues hemos pasado a esta sociedad donde tenemos opinión sin información, o la información no siempre es la que toca. Pero es que hace muy pocos días, hace un par de meses en concreto, voy a leerlo porque si no, no me acordaré cómo se llama el hombre este, el doctor Igor Rozogowski, o algo así, con su foto publicada en Facebook, cuenta una historia muy seria de que ha intentado entrar en un edificio en Ucrania que estaba ardiendo para auxiliar a la gente que estaba allí dentro y que los extremistas ucranianos no le habían dejado entrar. Bien, el doctor en cuestión era un dentista del Cáucaso Norte, entonces la entrada de la red desapareció a continuación, evidentemente. Podría poner una larga lista, no es, estas las pongo solamente para que veamos que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues tenemos el problema de que tenemos un sistema de información que corre como la pólvora, una parte importante de la población que lo que ve en la red cree que es verdad, y pues ya está, sin más pensamiento detrás, y encima cualquier estructura más o menos seria, pues para contrarrestar a veces esa información necesita un tiempo. Es decir, para yo poder saber si en el bombardeo tal que hemos matado a 2 niños hemos sido nosotros o no, pues hace falta investigarlo. Y eso requiere tiempo. Pero mientras tanto esa información sigue corriendo y apareciendo en la primera página de 80 periódicos. A los 3 días igual es mentira. Y digo, no, que era mentira, pero sale así. Durante esos 3 días lo que ha quedado es otra cosa. Bien, bueno, pues ese es uno de los campos en los que las Fuerzas Armadas se están adaptando, como es normal, y trabajando en ello. Otro campo también peculiar, voy a contar 2 o 3 de ellos, por contar así, para hacernos una idea, es el de la ciberdefensa. En el año 2013, el 23 de abril, el Syrian Electronic Army hackeó, digamos, la cuenta de la agencia de prensa Associated Press y coló una noticia allí, donde decía que había habido 2 bombas en la Casa Blanca y que Obama había salido herido. El índice Standard & Poor's perdió durante varios minutos 165.000 millones de dólares, que recuperó. Una lástima no haber sabido cuándo iban a hacer el susodicho ataque, pero en fin. El caso concreto, pongo este ejemplo por poner uno, pero el virus Stuxnet en el año 2010 paralizó el programa nuclear iraní. De manera que ese es otro asunto que afecta gravemente a la seguridad y en el que tenemos, evidentemente, las Fuerzas Armadas trabajan. En ese nuevo concepto que estamos hablando, como he comentado anteriormente, ninguna democracia va a estar 200 años creando desarrollo donde sea.
porque no lo aguantamos, somos incapaces. Las democracias, los talibanes tenían una frase que era encantadora que decía: vosotros tenéis los relojes y nosotros el tiempo. Bueno, pues eso, ellos no tenían reloj, pero tenían el tiempo. A lo que voy con esto es que al final las misiones muchas veces fundamentales son transferir la capacidad, digamos, darles la capacidad a ellos de ser ellos los que resuelvan su tema. Por tanto, hay que entrenar fuerzas locales. Hay por ahí un general que tiene a su hermano mandando la misión de entrenamiento a las tropas de Mali. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que darles es a ellos la capacidad de ser ellos los que resuelvan el problema. Nosotros no, ya digo, no podemos estar toda la vida allí. Sobre las misiones de desarrollo, y vuelvo a repetir que la seguridad es la base, solamente voy a citar un tema. En el año 2002, en Afganistán había 9 millones de estudiantes y todos eran niños. Hoy hay 12 millones, 2,5 millones son niñas. El día que falle, si falla la seguridad, pues la situación revertirá a la situación anterior. Y ya para acabar, me gustaría solamente decir una cosa. De lo que estamos hablando no es de una idea abstracta de seguridad cuando hablamos de Fuerzas Armadas, ni hablamos de esto de que la política dirige las Fuerzas Armadas. Todo eso está muy bien. Pero a mí lo que me gustaría que todo el mundo tuviera claro es que cuando hablamos de Fuerzas Armadas, hablamos de soldados, hablamos de suboficiales, hablamos de oficiales, y todos ellos no son un concepto abstracto. Todos ellos son amigos, familiares, compañeros, gente que conocemos de la calle, que no hacen más que otros españoles, hacen lo mismo. Es decir, cada español trabaja en lo suyo para que España sea mejor. No hacen nada distinto, pero como mínimo hay que reconocerles que sí que es verdad, que se juegan su vida todos los días cuando tienen que hacerlo, que lo hacen bien, que pueden cometer un error, pero que como mínimo hay que darles de vez en cuando el beneficio de la duda, y que ellos están ahí y que están todos los días. Y esos soldados que están en Afganistán, que están en Mali, que están en todas partes del mundo, lo que están haciendo es defender nuestras libertades y defender nuestra forma de vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, general. Ahora vamos con el turno de las preguntas que han ido llegando hasta esta mesa. Empezaremos por la cadena SER, que pregunta: ¿está usted de acuerdo con que, al hilo del problema catalán, el poder central es débil, como mantiene el general Domínguez Buy? Iba a decir que me alegro de que me haga la pregunta, pero no me alegro. Bien. Como creo que todo el mundo sabe, yo primero no creo que eso fuera lo que dijera el general Domínguez Buch, porque yo lo conozco, es amigo mío, y no creo que dijera exactamente eso, ni mucho menos. Yo no estaba allí, por tanto no soy capaz de saber lo que se dijo. Sí que he leído, y eso sí está escrito, las declaraciones del GEME, lo que es el documento, en el cual explica lo que quería explicar. Entonces, básicamente, mi opinión particular sobre el tema es la que dice el general Domínguez Buch, es decir, las Fuerzas Armadas lo que se dedican a hacer es aquello que ordena el Gobierno en el marco de las misiones constitucionales que las Fuerzas Armadas tienen. Y ese es nuestro trabajo y nuestra función. El general de Ejército GEME no hizo unas declaraciones, era un coloquio parecido a este, en el que además el moderador había avisado previamente que todo lo que se hablara allí era confidencial. Lo digo porque no sé quién lo filtró, pero para cualquier futuro empleador sería bueno conocer quién fue, porque claro, cuando uno traiciona la confianza igual traiciona más veces, ¿no? A lo que voy con esto simplemente es que, bueno, yo creo que lo ha aclarado suficientemente el general de Ejército GEME y no solamente lo ha aclarado, sino que no creo que tuviera nada que aclarar. Es decir, cada uno coge lo que le interesa en un momento determinado y hace la interpretación que más le apetece. Y eso es lo que me temo yo que ha ocurrido. Hablamos de la OTAN, ya usted en su intervención lo ha hecho, pero hay dos cuestiones que en realidad es la misma pregunta. Radio Televisión Española pregunta qué opina de la intención de Podemos de sacar a España de la OTAN. Y por otra parte también tenemos aquí que la OTAN es un vestigio de la Guerra Fría
y si cree que debería desaparecer. Bueno, yo a la primera pregunta, como creo que es obvio, no puedo contestar. Y no puedo contestar porque, como todos también saben, los miembros de las Fuerzas Armadas tenemos, entre otras cosas, delegadas por el pueblo, las armas. Y, por tanto, como consecuencia de eso, también el pueblo ha tenido a bien limitar nuestra capacidad o libertad de expresión. Luego, bien, y eso está recogido en las leyes orgánicas y en una serie de documentos que fijan claramente cuál es nuestra capacidad. Por tanto, yo, de todos los aspectos políticos o preguntas de carácter político, pues es evidente que no voy a contestar. Voy a decir otra cosa, porque lo digo porque de vez en cuando alguien dice es que los militares son apolíticos. Digo, no, oiga, yo soy político, tan político como los demás. Lo que no hago es hablar en público del asunto. Es decir, yo, cada 4 años, si no me gusta el gobierno que hay, voy, voto al contrario y hemos terminado. Pero quiero decir, yo no soy apolítico, lo que soy apolítico es en público y por tanto no expreso opiniones respecto a qué es lo que diga el partido político de turno, porque por otra parte, pues bueno, nuestro trabajo es nuestro trabajo, y el que quiere ser militar sabe cuáles son las reglas del juego y por tanto habla de lo que puede hablar y de lo que no, pues como está en la ley. Hay que recordar, yo siempre digo que la ley es la garantía de nuestra forma de vida. Es decir, nosotros, en el momento que no hay ley, lo que hay es anarquía y hay otro tipo de cosas. Es decir, nosotros tenemos una democracia y esa democracia se basa en un cuerpo legislativo y a ese cuerpo legislativo hay que agarrarse. Y si no tenemos eso, pues tendríamos otra cosa. No tendríamos el gobierno que tenemos o no tendríamos la forma, sobre todo, de vida que tenemos, ¿no? Muy bien. Otra pregunta en este caso... Espera, tengo la segunda parte. La segunda parte, que era la de la OTAN en sí misma, que eso no tiene nada que ver con Podemos, pues creo que ya lo he comentado anteriormente, pero básicamente hay una evidencia empírica y es que hemos tenido el periodo más largo de paz en Europa, yo creo que desde la Pax Romana, del orden de 65 años de garantía de paz, precisamente basada en la disuasión y en la capacidad, digamos, la percepción que los demás han tenido de la capacidad de la OTAN de llevar a cabo la defensa de su territorio y de su forma de vida. Decía que otra pregunta nos la formula el alcalde de Algemesí, don Vicente García, y pregunta: ¿considera usted que ante la pérdida de valores de los jóvenes sería conveniente que existan nuevamente un par de mesecitos de servicio militar para formar a las personas? Habla de los valores que se contemplan como la educación, la solidaridad, la formación y la vocación de servicio a los demás. Yo le voy a contestar. Yo creo que es un tema que los partidos políticos tienen que llevar a votación, como digo yo, pero en fin, en eso que sí que puedo opinar porque nadie ha dicho lo contrario. Yo particularmente creo que sí, pero voy a decir ahora una cosa más, por decirla y comentarla. No hace mucho tiempo, Noruega ha establecido el servicio militar obligatorio para las mujeres. Noruega creo que es un país belicoso, como todos sabemos, pero no hablo de servicio profesional, militar profesional, hablo de servicio militar obligatorio. Bueno, a partir de ahí quiere decir que cada país ha elegido o elige lo que en cada momento cree. Yo creo que el servicio militar, probablemente en otro formato, y haciendo que la gente conviviera con la gente de otras partes de España y conociera las realidades de, bueno, no sé, el que vive aquí pues conociera la de Sevilla, pues igual sería bueno. Pero bueno, eso ya vuelvo a repetir que no es. Muy bien. Mujeres periodistas del Mediterráneo preguntan: si la Unión Europea reconoce el Estado de Palestina, ¿qué consecuencia tendrá esta decisión con las relaciones con Israel y los Estados Unidos? Bueno, yo creo que la Unión Europea es soberana para hacer lo que quiere hacer. Es decir, si quiere reconocer a Palestina, pues lo hará. Yo particularmente creo que no va a haber pero vuelvo a repetir, una opinión particular, no tiene nada que ver con la oficial, pero particularmente creo que no va a tener ninguna repercusión. Es decir, desde el punto de vista, yo creo que Estados Unidos no tiene ningún problema en ese tema y Israel lo tendrá, pero yo sospecho que va a ser más humo que fuego, creo, pero vamos, ya digo que es una opinión. Fermín Palacios, del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana, pregunta: la libertad de expresión es la máxima expresión de libertad. ¿Por qué los partidos políticos se la niegan al ejército? Bueno, yo creo que he contestado antes un poco a esa cuestión. Cualquier
declaración sea o no sacada de contexto, la del geme mío del otro día, por ejemplo, mal interpretada, cualquier cosa de estas crea alarma social. Y alarma social que si en vez de ser geme pues hubiera sido, yo qué sé, el señor que vive en la puerta al lado, que no es el geme, pues no hubiera creado esa alarma. Por tanto, esa yo creo que es la razón que el legislador tuvo en su momento para establecer una limitación a esa libertad de expresión. Libertad de expresión, vuelvo a repetir, en público. Es decir, yo lo que no puedo hacer aquí es predicar que a mí me gusta lo que sea, porque no es mi trabajo, pero sobre todo porque, vuelvo a repetir, tú ya no es que representas a la institución, que es lo de menos, sino se genera, yo creo, creo yo que es la razón que tuvo en su día el legislador para hacer esta situación. Entonces, vuelvo a repetir que esa libertad de expresión no es que esté, es decir, el que es militar sabe que no la va a tener, que la va a tener limitada pues a lo que puede hablar, y lo que no, pues no lo habla, y el que no, pues no es militar, se va a otro lado, ¿no? Esto viene perfectamente al hilo de la siguiente pregunta, también sobre el tema de la libertad de expresión, y es que el teniente Segura está en prisión por escribir una novela denunciando malas prácticas en el ejército. ¿No es un atentado a la libertad de expresión en general? Bueno, eso tiene dos partes, la parte del teniente Segura y su novela. Yo voy a decir simplemente, bueno, primero que no he leído la novela, porque a mí me gustan otros géneros literarios y por tanto no sé exactamente lo que ha escrito. Lo segundo, y en esto me aventuro, y voy a decir después por qué me aventuro, yo me aventuro a decir que no ha sido por escribir la novela. Y digo esto porque me aventuro porque es que no lo sé. Y no lo sé porque en las Fuerzas Armadas arrestos hay todos los días, no es que arrestemos, no es que sea el teniente Segura, arresta pues al que se le tiene que arrestar. Los arrestos se comunican confidencialmente y por tanto lo sabe, que yo sepa, pues el jefe, el mando y el señor que lo apunta a la hoja de servicios y el que recibe el papel, que le dicen lo que sea. Por tanto, yo no sé si el teniente Segura está diciendo que lo han arrestado por escribir una novela o no, no sé lo que dice, pero es imposible confirmar la información, o sea, porque es confidencial y por tanto yo no lo sé, pero vamos, yo me aventuraría a decir que no es por la novela. Y en cuanto a la libertad de expresión, creo que lo he citado antes, pero hay leyes orgánicas, no, la ley orgánica no es una ley cualquiera, es una ley que requiere amplias mayorías, desde la ley orgánica de derechos y deberes del militar, pasando por las reales ordenanzas, que son otra ley orgánica, la ley disciplinaria, que es otra ley de gran calado. Y entonces son muchas el cuerpo legislativo que hay en torno a los límites de la digamos, libertad de expresión, y a esos límites se acoge el que quiere ser militar. Es decir, el que quiere ser militar ya sabe, dice, oiga, es que usted tiene que llevar un arma. Y dice, no, pero yo no quería. Digo, pues no sea usted militar, sea usted otra cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo, esta es una condición más de las que tenemos los que hemos elegido estar en la profesión de las armas. Que no, pues va a otra profesión, Vamos pues con otro caso que ha saltado recientemente a los medios de comunicación, el de la capitán Cantera. ¿Cree usted que existe discriminación en el ejército? Bueno, la capitán Cantera, que por cierto ascendió el otro día a comandante, yo creo que también voy a separar las dos cosas. La capitán Cantera tiene una sentencia firme condenatoria a un coronel por abuso de autoridad en dos modalidades que no recuerdo cuáles son, digamos por lo que fue en su día la acusación o lo que fuera de acoso o lo que tocara. Y luego tiene varias denuncias posteriores, de las cuales hubo los correspondientes, que yo sepa, expedientes, y la autoridad judicial es independiente. Independiente quiere decir, a ver si me explico yo, que la parte militar de la justicia acaba en la Sala Quinta del Supremo y funciona por su cadena, Entonces la autoridad judicial desechó, porque no había motivos, lo que fuera que tuviera las otras denuncias, que no sé exactamente por qué eran. Y en cuanto a la discriminación, yo diría simplemente que no existe. Hombre, el ejército es un reflejo de la sociedad y por tanto tiene cosas que le vendrán de la sociedad. Pero en las Fuerzas Armadas lo que sí que está claro es que el que hace el mismo trabajo cobra lo mismo. Está claro, voy a decir una cosa que sí que es discriminación, creo que positiva, pero no lo sé.
En términos generales, hay, proporcionalmente al número de mujeres que tenemos en las Fuerzas Armadas, hay más mujeres cabezas de las promociones nuestras que hombres, en proporción, en términos generales. Hay un motivo, creo, y es que, bueno, pues el haber entrado en un mundo más tradicional de hombres o lo que sea, pues es posible que le haya dado, que les dé, pues bueno, pues que entre en la que sea que entre, pues y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y la segunda parte es que nosotros perseguimos cualquier tipo de discriminación cuando se produce, acoso o cualquier otra cosa. Es decir, las Fuerzas Armadas juegan con una ventaja respecto a la sociedad civil en ese sentido, que es el régimen disciplinario que permite una acción mucho más rápida inicial que la que a veces tiene la Administración de Justicia, que por su propio ritmo pues necesita mucho tiempo para resolver, ¿no? Y siguiendo con las malas noticias, está el alijo de drogas incautado en el Juan Sebastián Elcano. ¿Tienen las Fuerzas Armadas problemas de drogas? Pues igual que lo anterior. Yo creo que ya he dicho antes que las Fuerzas Armadas al final somos personas, hermanos, familiares, amigos, etcétera, que todos conocemos, es decir, que no tienen nada que ver, y tenemos y reflejamos en buena parte lo que pasa en la sociedad. Independientemente de lo del Juan Sebastián Elcano, que es un tema claro y es un delito, etcétera, en el tema de droga yo simplemente comentaría que hablo del Ejército de Tierra, no puedo decir de los otros porque no lo sé. Pero el Ejército de Tierra, nosotros pasamos controles por sorpresa periódicos, desde el último soldado hasta el teniente general que suscribe, pasamos análisis de orina, por sorpresa. Cuando digo por sorpresa, hay que decir que mañana me llego al cuartel y me dice que le toca. Y tenemos una política de tolerancia cero, quiere decir, al que se le coge en un positivo de droga, se le vuelve a hacer una analítica otra vez por sorpresa al cabo de un tiempo, y si a la tercera vez que da, se le expulsa del ejército, se le abre un expediente, bueno, normalmente se le expulsa, le abre un expediente de separación de servicio. Hay un motivo para eso, es decir, al final, un soldado, un cabo, un capitán o quien sea, tiene que conducir un vehículo donde va otra gente además de él, lleva un arma con otra gente además al lado de él, etcétera. Entonces nosotros en ese sentido, yo no estoy seguro, igual me estoy metiendo pero yo juraría que estamos hablando de que la incidencia en el Ejército de Tierra es alrededor del 1%. Hablo de esto que estamos hablando. Mi general, después de lo ocurrido con la guerra de Irak, ¿qué opina del próximo despliegue de soldados españoles con la coalición? Bueno, la guerra de Irak en su día pues, se desarrolló y tuvo sus razones para hacerse aquella guerra, y se dejó, yo particularmente lo que creo es que muchas veces las operaciones o las guerras empiezan y se marcan objetivos excesivamente utópicos en torno a lo que se puede conseguir. Y en concreto, tanto yo creo que en Afganistán como en Irak, pues se impuso unas finalidades o una idea que era vamos a conseguir establecer una democracia participativa o algo similar, pues en Afganistán. Afganistán está más o menos en la época de la Edad Media, con suerte. No sé si es la Edad Media o antes. Entonces, bueno, pues es imposible. Son objetivos imposibles. A corto plazo. Requieren años, y muchos. Y yo creo que en Irak ha pasado igual. En Irak, en su día, se hizo una apuesta por una democracia, se hizo una apuesta por un Estado, y el Estado en realidad, pues a día de hoy, siguen siendo 3 tribus. Y el resultado de la ecuación ha sido el que todos estamos viendo, que es el autollamado Estado Islámico, que es el grupo terrorista islámico que está, digamos, actuando entre Siria e Irak. Y todos estamos viendo las barbaridades que están haciendo en la zona, el genocidio que están haciendo de determinadas minorías, cristianas o no cristianas, o sunitas o chiitas. Bien, y todo esto es lo que yo creo que ha movido a la comunidad internacional a actuar. Pero en vez de actuar como otras veces y buscando todo esto que hemos hablado, yo creo que el objetivo es mucho más concreto. Y aparte de parar a los yihadistas en cuestión en donde estén, o de tirarlos de donde están, el despliegue en concreto de nuestras fuerzas en el marco de la coalición es para crear la capacidad en el ejército iraquí para hacer frente a esta gente. Y vuelvo a repetir que a veces todo esto lo vemos lejano, pero hace 4 días, en septiembre, decapitaron a un
rehén francés en Argelia, y los decapitaron los llamados soldados del Califato Islámico, que se han unido al ISIS y que particularmente yo creo que el ISIS lo que está cogiendo es la herencia de la marca registrada de Al-Qaeda, y en todo esto hay muchos grupos de los que están actuando ahora mismo en el Sahel y demás que se están cambiando de afiliación. Antes eran de Al-Qaeda y ahora están moviéndose hacia esta gente. José Pío Beltrán, que es el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que empieza por darle la enhorabuena por la magnífica conferencia, y después pregunta, además de la toma de decisiones conjuntas civil-militar en momentos de crisis, ¿cómo valora esa relación en condiciones normales? España cuenta con investigadores excelentes que pueden colaborar con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es esa relación? Y añade, me gustaría ofrecer la colaboración de los investigadores del CSIC a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues muchas gracias por la flor de la conferencia y gracias por el ofrecimiento, primero, las dos cosas. Bueno, yo no puedo hablar exactamente de todo esto, sí puedo hablar, pero voy a hablar primero en un campo limitado, que es el que yo más conozco y por tanto de lo que hablo puedo dar fe, y luego voy a hablar de la parte más general. En la parte más limitada de la que puedo dar fe, puedo decir que el Ejército Español usa, por ejemplo, un sistema de seguimiento de fuerzas propias, un Blue Force Tracking, que ha sido desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia proporciona formación avanzada en temas de redes y demás a nuestro personal, tanto de tropa como suboficiales como oficiales. Siguiendo con la propia Universidad Politécnica de Valencia, hay el Centro de Nanotecnología, donde se desarrollan proyectos de nanotecnología para la defensa. Es decir, nosotros tenemos una... vuelvo a repetir, hablo limitadamente porque esto me lo conozco, porque como fui en su día representante institucional en el convenio, pues puedo hablar de ello. Entonces, nosotros trabajamos y hemos trabajado y seguimos trabajando con la universidad, no solamente en estos campos. Está por ahí el profesor Vargas, hace poco hemos hecho no es tanto investigación, sino un congreso precisamente sobre el Sahel. Quiere decir que nosotros trabajamos mucho con el campo civil. He comentado antes también la integración de personal civil en el cuartel general. Integración no solo para esto de las alcachofas que hemos hablado. Cuando, por ejemplo, hay que decidir que si se ataca o no un determinado objetivo, o si hay que matar al líder Pepito o Juanito, entre otros señores de los que intervienen en el proceso de decisión, siempre interviene un asesor político, que es civil, y siempre interviene un asesor jurídico. Quiere decir que ninguna de esas actuaciones específicas de blancos concretos se llevan, capture usted a Pepito. Bueno, pues ese tipo de blancos que están enlistados no se ejecutan sin tener previamente un proceso de decisión en el que interviene mucho personal civil. Y en cuanto al resto de yo ya volviendo un poco al tema general, yo creo, porque yo por mi experiencia en Granada era similar, también teníamos contacto con la Universidad de Granada, y en concreto yo creo que de todas estas cosas que estamos hablando, lo que hay que hacer es simplemente pues juntarnos un día a tomar un café y ver qué campos hay posibles. No tanto porque el cuartel general lo pueda hacer, que en algunos casos sí y en otros no. Aquí tenemos mucha actividad conjunta con las universidades, sino porque, bueno, pues hay cosas siempre de interés en que las se puede integrar el trabajo de todos. Muchas gracias. Otra pregunta de Ismael Fernández, también investigador universitario, y pregunta, ¿cómo valora la inversión en investigación e innovación global, pero sobre todo la militar? ¿No cree que es más eficiente que la inversión en armamento convencional? Bueno, voy a contestar. Voy a contestar, no sé exactamente cómo, pero bueno. No tengo muy claro si entiendo bien el contenido de la pregunta, pero voy a dar unas cifras que igual suenan un tanto extrañas. Las cifras son que aproximadamente por cada 1.000 euros que se invierte en defensa, el PIB aumenta en 1.294. Es decir, además, si eso funcionara de verdad así,
en todo, pues no tendríamos deuda, ni prima de riesgo, ni nada por el estilo. Pero bueno, por cada 100 puestos de trabajo directos se generan alrededor de 72 puestos de trabajo en otros sectores de la economía, ¿no? Y en el campo recaudatorio de todas estas actividades ligadas a la defensa y a las propias Fuerzas Armadas, de cada 1.000 euros que se invierten en defensa, en general, unos 400 y pico van a parar a la parte de IRPF, IVA, en fin, impuestos inducidos, todo este tipo de cosas. Como a alguien le puede sonar esto a propaganda, porque de hecho lo estoy haciendo como propaganda, voy a dejar para el final decir quién ha hecho el estudio. El estudio lo ha hecho el Laboratorio de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona y se basa en los datos del año 2010. Lo digo porque no es un estudio de Fuerzas Armadas ni del Ministerio en sí mismo. Así que, y es público, y estudia otros temas, no solamente eso, estudia el impacto social, estudia otros asuntos relativos a... El tema es que, efectivamente, bueno, las Fuerzas Armadas tienen muchas otras cosas, el canal de experiencias, tienen muchísimas cosas más, aparte de lo que es propiamente armamento y demás. Pero claro, al final, si nosotros compramos necesitamos un vehículo 8x8, eso se termina tratando de fabricar en su mayor medida en España, y todo eso pues va generando puestos de trabajo y importando, digamos, tecnología del tipo que sea, si es que no la tenemos aquí. ¿Dónde hay que invertir? ¿Se invierta más en investigación o menos? Pues supongo que como todos, en función de la disponibilidad económica. A mí eso se me escapa porque eso lo juega el Ministerio de Defensa y por tanto ahí me pierdo en exactamente qué dedican a qué. Vamos pues con las 3 últimas preguntas, tratando de ser breves para que esto no se alargue demasiado. Preguntan qué uso se hace de las lenguas diferentes al castellano en el Ejército, tanto a nivel oral como escrito. Yo creo que ninguno. Normalmente las Fuerzas Armadas tienen como idioma vehicular el castellano y ya está. No se usa otro, normalmente. La Asociación Unificada de Guardias Civiles pregunta: ¿qué opinión tiene sobre la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho de tener sindicatos los militares franceses? Bueno, yo ni opino ni no opino. Tenemos, yo creo que recientemente ha salido el estatuto, digamos, de nuestras Fuerzas Armadas, que es la ley esta orgánica de derechos y deberes, y supongo que si el legislador hubiera querido que en España hubiéramos otro tipo de cosas distintas de las asociaciones, pues lo hubieran escrito, digo yo, ¿no? Entonces es una ley orgánica. Y a partir de ahí, pues la verdad es que no tengo una opinión muy definida, si lo que hace falta es la asociación como está, o la asociación haciendo lo que tenga que hacer, y los sindicatos de otra manera. O sea que la verdad que no lo sé. Lo cierto es que el legislador, y no hace mucho tiempo, ha emitido una ley, que es la Ley Orgánica creo que es de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que regula, aparte de esto de la libertad de expresión que hemos hablado antes, entre otras cosas, el derecho de asociación. Y ya por último, hay quien se plantea que en estos momentos de crisis y dificultades económicas los gastos en defensa son excesivos. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues ya he comentado parte de mi opinión, pero tengo varias opiniones más. Como dice aquel, dice oiga, si 28 jefes de gobierno están de acuerdo en que hay que subir los gastos de defensa, otra cosa es que lo hagan, será porque igual hacen falta. Será porque igual hacen falta. Quiere decir esto que hemos hablado de la Cumbre de Gales. La segunda parte es que efectivamente yo creo que hay un retorno, y hay un retorno importante en cuanto a que los gastos de defensa... Yo no digo que el estudio este que he comentado de la Universitat de Barcelona sea... Bueno, todos sabemos que los estudios se hacen como se hagan y unas veces son más ajustados o menos, pues depende de los datos que hayan manejado y demás. Pero lo cierto es que está ahí, y que independientemente del efecto directo, históricamente la inversión en defensa, cuando tienes una industria, aunque sea de tipo medio como la nuestra en defensa, pues produce otro retorno, que es el retorno tecnológico, y es un retorno francamente muy importante porque es lo que hace avanzar muchos de los aspectos de los que hoy día disfrutamos, ¿no? Y lo tercero es que yo no digo que haya que tener ni mucho ni poco gasto en defensa. Yo creo que lo que hay que tener es el que toca. Y cuando digo el que toca, quiere decir que no soy yo el que tiene que decir cuál es, pero cuando digo el que toca me refiero a que, viendo aquello que hemos hablado de la disuasión, cualquier adversario potencial tiene que tener la percepción de que tú tienes la capacidad, la voluntad, es un problema del político,
pero la capacidad como tal tiene que percibir que la tienes, y eso requiere un determinado nivel de inversión, que el que sea, pues tiene que estudiar, que no soy yo, vuelvo a repetir, el día que me toque, si me toca a mí, pues lo estudiaré, pero un determinado nivel de inversión. Lo que sí le puedo decir es que los miembros de las Fuerzas Armadas de verdad trabajan en lo que tienen que trabajar, y nuestros soldados, que vuelvo a repetir, son nuestra gente, no son nadie ajeno, no son un señor que es que va de uniforme ya es distinto, no, somos todos. Y esos soldados están todos los días luchando y combatiendo, muriendo o recibiendo heridas, separados de sus familias, lejos de nuestra casa, lejos de la patria. Y tenemos la obligación de darles lo mejor que le podamos dar. Eso es lo que sí que creo, ya aparte de disuadir o no disuadir. O sea, yo creo que si hay un vehículo de combate maravilloso que evita que mi soldado lo maten, ese vehículo lo tiene que tener. Pues muchas gracias, Teniente General Rafael Comas, abad jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Y cerrará el acto en esta ocasión don Enrique Fernández del Río, rector de la Universidad Europea de Valencia. Conseller de Gobernación y Justicia, consellera de Bienestar Social, presidente de las cámaras, autoridades civiles, autoridades militares, generales, coroneles, tenientes coroneles, suboficial mayor, bienvenidos a todos y muchas gracias sobre todo por su asistencia y participación en este foro Nueva Economía, un foro abierto para el debate, para conocer las impresiones de líderes de nuestra sociedad. En este caso ha sido el del Teniente General don Rafael Comas. El Teniente General Comas nos ha presentado el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en el siglo XXI, que va más allá de garantizar la seguridad de todos nosotros. En la actualidad, las operaciones militares incluyen también las componentes de gobernabilidad y desarrollo, adaptándose así a las nuevas realidades de la sociedad global actual. El delegado del Gobierno ha resumido la brillante trayectoria de un militar ejemplar, leal, con gran sentido del deber, cordial y abierto, que pisa, como dice el delegado del Gobierno, la calle para acercar el ejército, este nuevo ejército del siglo XXI, a la sociedad civil. Muchas gracias a todos por su asistencia. De nuevo, que tengan un buen día.